iPadOS 17 en el iPad 6. Sé que quizás este video está saliendo un poquito tarde, pero pues bueno, es que estaba bastante ocupado y pues apenas ahorita es que vengo a hacer un poco de tiempo. Entonces vamos a ver cómo va la nueva actualización de iOS o iPadOS 17 en el iPad 6. Recordemos que hasta el momento este es el iPad más antiguo que actualiza a su última versión, a esta nueva actualización. Y pues también tenemos que recordar que tenemos aquí el procesador A10 Fusion y 2 GB de memoria RAM, prácticamente igual como con el iPhone 7, pero pues tengamos en cuenta que el iPhone 7 dejó de actualizar en iOS 15. Entonces, como puedes ver aquí, simplemente al estar deslizando en la pantalla de inicio, recordemos que esta es la versión oficial, estas ya no son betas ni nada de eso, las betas ya las tengo incluso desactivadas, así que esta ya es la versión oficial o la versión final. Y pues como pueden ver aquí, incluso en la pantalla de inicio se ve bastante lagueado. Está bastante lagueado, pero pues esto es principalmente por los widgets. Al tener así diferentes widgets, eso hace que el sistema operativo se vea un poco lagueado. Y fíjate que los widgets como que están constantemente cambiando o actualizándose, ahí como puedes ver. Entonces por esa parte aquí en la pantalla de inicio se ve bastante lentico. Vamos ahora a mirar en cuanto a la pantalla de bloqueo, ya que aquí en la pantalla de bloqueo tenemos algunas cositas nuevas. Mientras sacamos la pantalla de bloqueo o la pantalla de las notificaciones, pues como puedes ver todo bastante bien hasta el momento. Vamos ahora a cambiar el fondo de pantalla. Entonces como puedes ver ya por aquí tengo algunos fondos. Ahora tenemos que esperar a que cargue este fondo de pantalla, que sinceramente no sé por qué, pero no cambia, no cambia. Entonces vamos a abrir aquí para colocar un nuevo fondo de pantalla. Mire que ahí tuvimos algo de lagueo, por aquí ya nos aparecen algunas sugerencias. Mira que ahí se ve bastante lento, como puedes ver. Se demora bastante en cargar los fondos de pantalla. Y pues tiene algo de lagueo aquí como puedes ver. Esta nueva versión de iPadOS sí le ha caído como bastante flojo, le ha caído bastante mal a este iPad. No estoy muy seguro si el iPad 7, que tiene exactamente el mismo procesador, le vaya igual o le vaya mejor, ya que el iPad 7 tiene 3 GB de memoria RAM, entonces eso puede influir un poco. Vamos a abrir aquí los fondos de pantalla de astronomía, ahí está cargando, listo, ahora ya cargó. Vamos a deslizar, deslicemos aquí. Entonces al momento de deslizar, si vemos que no hay nada de lagueo, hasta el momento, vamos a ver, ahí tuvo un pequeño lagueo, pero fue al principio, fue como la primera vez. De resto pues vemos que en cuanto a estas animaciones aquí no tiene nada de lagueo. Vamos entonces ahora a quitar todos estos widgets, vamos a quitarlo y listo. ¿Por qué los quitamos? Porque aquí se supone que nos debería de quedar el planeta por encima de la hora, pero veo que no pasa así por alguna extraña razón, cosa que en las primeras betas sí pasaba. Vamos a seleccionar este, vamos a configurarlo, vamos a esperar cuánto tiempo tarda, listo, vamos a configurarlo, vamos a colocarlo, así sin widgets y sin nada. Y no, de igual forma no se nos queda el planeta por encima. Vemos que al momento de encender el iPad, cuando está bloqueado y lo encendemos, como que tiene esta pequeña animación de que el planeta gira. Ahí podemos verlo, vamos a desbloquearlo. Pero el planeta no nos queda por encima de igual forma. Vamos otra vez a cambiar, vamos a eliminar ese fondo de pantalla y vamos a dejar el que tenía. Bien. Entonces en cuanto a estas animaciones aquí en la pantalla de inicio sigue lento. Si bajamos el centro de las notificaciones pues vemos que no hay como tanto lagueo. Pero ciertamente sí hay algo que como que se siente lentico ya, ¿no? Se siente ya que está bastante lentico. Vamos entonces a abrir aplicaciones, vamos a ver con las aplicaciones cómo se comporta. En este momento ya está un poco tibia. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar el TikTok. Aquí estamos esperando y listo, ya lo tenemos abierto. Pero fíjate que también se ve como un poco lento los videos. Mira ahí como pudiste ver. Vamos a deslizar aquí rápidamente en TikTok. Ahí estamos esperando que cargue. Bien, sigamos deslizando. Al deslizar como que no responde tan rápido, ¿no? Porque fíjate que como que no responde muy rápido. O bueno, ahora sí, como que al principio no respondía muy rápido. Vamos a entrar ahora en otro perfil. Vamos a abrir por acá un perfil de estos. Vamos a seguir deslizando. Ahora salgámonos y sigamos deslizando en la pantalla de inicio. Entremos ahora en otro perfil. Vamos ahora a entrar a otro video.
No sé, pero sinceramente sí se siente ya que está como un poco lento, o sea, no se siente como tan fluido como estaba con iOS 16 o con iOS 15 principalmente con iOS 15. Vamos a salirnos, vamos a entrar ahora en Facebook. Vamos a mirar de pronto en Facebook cómo se comporta, vamos a deslizar, vamos a cargar así rápidamente publicaciones. Bien, entonces hasta el momento como que todo bien. Aquí sí no hay como tanto problema, sinceramente. Vámonos aquí a los videos. Vamos a cargar otros videos por acá. No recuerdo si aquí en Facebook hay Reels. Vamos a mirar si encontramos Reels por aquí en Facebook. Creo que no hay Reels en Facebook. Pues al menos no en la aplicación de iPad. Creo que no hay Reels. No estoy muy seguro, pero pues no recuerdo haberlos visto. Solamente aparecen como los videos largos, o cuando aparecen Reels son como los que comparte las personas, pero no como los Reels que uno quiere ver, así como abrirlos, pues no. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Mira ahí el lagueo que tuvimos al momento de salir. Ahí también hubo algo de lagueo al momento de abrir y cerrar esta carpeta. Al momento de abrirla y cerrarla hubo algo de lagueo. Vamos a entrar otra vez en TikTok. Vamos a darle rápido. Listo, vamos a salirnos, vamos a entrar ahora en Facebook otra vez. Vamos a salirnos. Vamos a hacer una captura de pantalla, vamos a entrar al App Store. Vamos a hacer una captura de pantalla, pero deslizando con el dedo. Entonces, captura de pantalla, no me hizo. Captura de pantalla, listo, ahora sí. Estamos esperando a que cargue y listo, ahora sí ya cargó. Entonces vamos a darle aquí en eliminar. Vamos otra vez. Esperando a que cargue y listo, ya lo tenemos. Vamos entonces ahora a probar las pantallas divididas. Ahora más adelante vamos a abrir algunos juegos, a ver de pronto cómo irá con estos juegos. Pero entonces ahora vámonos con la pantalla dividida. Vamos a abrir TikTok y el App Store. Vamos a abrirlo por acá. Ah, no, creo que TikTok no nos deja en pantalla dividida. Vámonos entonces mejor con Facebook, que Facebook sí nos deja. Entonces aquí estamos viendo. Tenemos Facebook acá a un lado y tenemos el App Store acá en el otro lado. Vamos ahora a abrir lo que es YouTube. Si vemos que ahí en las animaciones hay lagueo, ¿no? Ahí se siente algo de lagueo cuando abrimos YouTube o abrimos así varias aplicaciones. Vámonos ahora a la pantalla, a la multitarea. Y mira ahí todo lo que tardó en mostrarnos la multitarea. Vamos a sacar Facebook del App Store y vamos a colocarlo aquí con YouTube. Vamos a entrar. Entonces Facebook a un lado, YouTube al otro lado. Vamos a abrir un video aquí en YouTube. Ahí estamos esperando. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar ahora por acá otro video en Facebook, por ejemplo este. Vamos a pasar rápidamente de aplicación. Sinceramente sí ya se siente lento, o sea, ya se siente lento. Entonces podemos ver que el YouTube está a punto de reiniciarse. También esa es otra cosa, que las aplicaciones no mantienen mucho tiempo abiertas. Mira, ya el TikTok se reinició. Solamente tengo 4 aplicaciones abiertas. TikTok ya estaba cerrado y para que vuelva a reaccionar se demora bastante tiempo. Mira aquí nada más lo lento que está. No quiere reaccionar el TikTok. Listo, ahí estamos esperando a que vuelva a cargar. Vámonos otra vez con YouTube y con el Facebook. Y las dos aplicaciones ya están completamente cerradas. Y nos aparece este aviso que nos dice YouTube se ha bloqueado. Volvamos a abrir un video aquí en YouTube. Seguimos viendo lo que es el Facebook. Facebook, YouTube abiertos al mismo tiempo. Vámonos ahora con otra aplicación. Volvamos a abrir el App Store. Sigue abierto. Vámonos ahora con TikTok. Al parecer ya está cerrado TikTok. No reacciona TikTok, seguimos esperando. Y listo, ya reaccionó. Entonces, como puedes ver, todo lo que tardó en reaccionar. Recordemos que son 2 GB de memoria RAM, así que pues bueno, tampoco es que le pueda exigir demasiado. Aunque esto no creo que sea exigirle demasiado, ya que literalmente son apenas 4 aplicaciones que tenemos abiertas. Y fíjate que YouTube y el Facebook otra vez ya están cerrados. Así que no es posible o no queda fácil utilizar 2 aplicaciones al mismo tiempo mientras tenemos otra aplicación abierta. Vamos a cerrarlos entonces, vamos a cerrarlos. Por cierto, todas las aplicaciones ya estaban actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a probar ahora lo que es el Subway Surf. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar este juego, que es bastante liviano por cierto. No es que sea juegos muy exigentes ni nada de eso, pero pues vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar.
Esta parte del video no tiene ningún corte para que vean en sí cuánto tiempo tarda. Vamos a subirle ahora el volumen. Seguimos esperando a que cargue. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Pues bueno, sorprendentemente este juego lo puede correr bastante bien. Ahí se escuchan unos cortes. Mira, ahí se está poniendo un poco lento. Se escuchan unos cortes en el audio. Mira, ahí tiene una traba. Ahí tenía una caída de fotogramas. Pero bueno, de igual forma es bastante jugable, ¿no? Porque no es como que se trabe y se quede pegado por un buen tiempo, ¿no? Solamente es como que son unas caídas de fotogramas que tenemos. Pero pues les recuerdo que este juego es de Subway Surf, o sea, no es como un juego muy exigente. Ya vamos a mirar de pronto con otros juegos cómo sería. Así que pues bueno, este juego pues se va a poder jugar sin ningún problema. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vamos a abrir lo que es el Temple Run 2. Aquí vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar, bien, están sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación, cada juego. Aquí está descargando configuración y vemos que se está demorando bastante, de hecho se está demorando bastante. Ahora sí, ya está cargando el juego en sí como tal. Y listo, ahora ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar la animación de inicio. Ahí hay algunas caídas de fotogramas. Ahí hay algo de trabas. Seguimos esperando y listo, ya vamos a darle play. Por un momento pensé que no le había hundido play, pero sí lo había hecho, solamente que está bastante lentica. Pues al momento de jugarlo vemos que se va a poder jugar bien, no vemos que haya como muchas trabas. Pero estos juegos son bastante sencillos, ¿no? Estos juegos son muy sencillos, así que vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Free Fire. Solamente voy a probarlo por unos segunditos, ya que no quiero que el video quede demasiado largo. Estos juegos son como los más jugados según el App Store, son los juegos más descargados, así que pues por eso lo estamos probando. Me gustaría poder de pronto probar algunos otros juegos más exigentes y esto, pero pues este iPad es solamente de 32 GB y en ese momento tengo libres unas 4 GB aproximadamente, entonces no es que me quepa demasiadas cosas. Y pues la idea tampoco es como llenarlo demasiado, porque pues si está muy lleno, pues también se va a poner más lento todavía. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a rotarlo. Y listo, pues me parece que no se tardó demasiado tiempo, pues teniendo en cuenta que este es un iPad que tiene prácticamente el mismo procesador de un iPhone 7. Vámonos aquí a pantalla a mirar los gráficos. Los gráficos los tenemos en ultra, la alta resolución está en alto, las sombras están encendidas, el filtro está en vivido, FPS es alto, encendido. Así que vamos a mirar de pronto cómo sería jugarlo en este iPad. Bien, pues hasta el momento aquí vemos que no hay nada de trabas. Aquí en la parte del avión tampoco vemos que haya nada de trabas. Vamos a saltar por aquí. Solamente voy a estar unos segunditos, bien, para que el video no quede demasiado largo. Así que vamos a ver dónde caemos y caemos por aquí. Entonces hasta el momento vemos que el juego se está comportando decentemente bien. Por ahí se ven unas pequeñas caídas de fotogramas. No es demasiado, por eso digo que el juego se está comportando decentemente bien. Vamos entonces ahora a salir por ahí. Por ahí se ven unas pequeñas caídas de fotogramas. Por ahí se ven unas pequeñas caídas de fotogramas.
Bien, entonces hasta el momento pues digamos que va corriendo decentemente bien. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Vamos a ver de pronto con este juego cómo serían las cosas. Si tú tienes un iPad 6 o un iPad 7 actualizado a su última versión de iPadOS 17, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto al rendimiento. En ese momento seguimos esperando. Les recuerdo que estas partes están sin cortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda. Todavía seguimos esperando. No sé si se pueda ver que esta parte de aquí donde está girando como este cuadrito está como bastante lagueado. No sé si de pronto así es como debería de girar. No me había fijado antes, sinceramente. Pero se ve que está como bastante lagueado. Este juego sí ya se está tardando bastante tiempo en abrir. Este juego se está tardando bastante tiempo en abrir. Ya se siente bastante caliente. Y eso que por la parte de adelante. Ahora voy a tocar la parte de atrás a ver qué tan caliente está. Y claro que se siente mucho más caliente. Y listo, parece ser que ahora sí ya lo tenemos abierto. Ahí ya lo tenemos abierto, pero no está reaccionando. Como que se trabó. Y listo, parece que ya está reaccionando otra vez. Otra vez se vuelve a trabar. O sea, como que nos las vamos a pasar así, como que reacciona, se traba, reacciona y se traba. Vamos entonces a salir de aquí. Vamos a darle en jugar. Mira que por ahí se ven unos trabones. Mira ahí como puedes ver, se ve bastante lentico. Vamos a darle en siguiente. Vamos a darle en jugar. Vamos a ver entonces cómo sería jugarlo. Aquí estamos esperando a que cargue el juego. Aquí seguimos esperando. Seguimos esperando todavía. Seguimos esperando todavía. Es que lo digo para que vean que estoy aquí todavía esperando. Pero pues recuerden que esas partes están sin recortar. No sé cuántas veces lo he dicho, pero pues quiero que lo tengan presente. Así que ustedes ahí más o menos se van a dar una idea de cuánto tiempo tarda en cargar cada juego y cada aplicación. Pues este ya va a ser el último juego que vamos a probar aquí, ¿bien? Este ya va a ser el último juego. Seguimos todavía esperando. Y vemos que está bastante demorado en cargar. Pero fíjate que ahora sí este cuadrito está girando mejor que como estaba girando antes. Así que yo creo que sí era porque estaba lento. Y todavía seguimos esperando. Quizás este juego es un poco más intenso que los anteriores. Quizás requiere más carga gráfica y todo esto. No estoy muy seguro, sinceramente. Porque pues como te digo, no soy mucho de jugar. Pero pues parece ser que sí es como más pesado, más intenso porque se está demorando ya bastante tiempo. Ya se está tardando bastante tiempo. Seguimos todavía esperando. No estoy muy seguro, pero quizás tal vez este iPad no debió de subir a iOS 17. Déjenme saber ustedes qué piensan, porque es que con iOS 17 se siente que está bastante lentico. Se siente que está bastante lento. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto. Pero se tardó mucho tiempo en abrir. Y aquí está como un poco lento, vamos a ver.
Listo, vamos a ver entonces cómo sería jugarlo. Se ve un poco lento, parece que los fotogramas están como bajos, como si tuviera unos 20 fotogramas aproximadamente, o menos tal vez, porque se ve lentico, o sea, no se ve como tan fluido como en otros dispositivos, sino que se ve que los fotogramas están bajitos, parece que los fotogramas están bajitos. Entonces se va a poder jugar, pero bastante lentico, como pudieron ver ahí. Entonces, como pueden ver, con iPadOS 17 se ve que le cuesta bastante trabajo correrlo. Los widgets se tardan en abrir, las aplicaciones no mantienen abiertas por mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa si volvemos a Temple Run 2. Y como puedes ver aquí, está completamente cerrado. Vámonos ahora con el Asphalt otra vez. Este es el juego que tenía abierto hace unos segundos y ya está completamente cerrado. Vamos ahora con Subway Surf. También está completamente cerrado. O sea, ya todas las aplicaciones están completamente cerradas. A pesar de que solamente son estas 4. Bien, son solamente estas 4 y ya están completamente cerradas. Como puedes ver aquí. Vamos a ver cuánto tiempo tardaría en volver a cargar. Vamos a dejarlo ahí porque creo que se va a demorar un poco. Entonces iPadOS 17 le ha caído, mira, aquí está lento, mira, ahí se ve bastante lento, mira que está trabado, listo, ya volvió, se demoró en reaccionar, le cuesta trabajo cargar algunas aplicaciones, en los juegos hay algunos que les va como un poco mejor que a otros juegos, así que pues bueno, por el momento vemos que iPadOS 17 le ha caído bastante mal a este iPad. Ahora entonces vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces, aquí en Geekbench podemos ver que este es el iPad de sexta generación con iOS 17 o iPadOS 17. Tenemos para el single core 835 puntos y para el multicore 1119 puntos. Podemos ver que ya el puntaje está bastante bajito. Ya estos puntajes están bastante bajitos, ¿no? Les recuerdo que tenemos aquí el procesador A10 Fusion, 2 GB de memoria RAM. Y tenemos 32 GB de almacenamiento. Ahora vamos a ver en cuanto a Antutu cómo le fue. Para Antutu tenemos 322.354 puntos. Por cierto, al momento de hacer esta prueba de Antutu hubo varios problemas. Hubieron varios problemas. Se trababa mucho la aplicación, se quedaba por horas sin seguir, o sea, sin avanzar. Me tocaba reiniciar la aplicación, o sea, cerrarla, volverla a abrir. Me tocaba reiniciar la tablet constantemente porque se trababa, o sea, se trababa completamente y no hacía nada, o sea, se quedaba ahí pegado completamente. Entonces, definitivamente no es buena idea actualizar este iPad a iPadOS 17. Si ya lo hiciste, pues déjame saber tu experiencia acá abajo en los comentarios. Voy a restaurarlo a ver si de pronto con eso mejora, pero pues sinceramente no lo creo, porque pues como les digo, este iPad tiene el procesador A10 Fusion, que es el mismo procesador que tiene el iPhone 7, y el iPhone 7 dejó de actualizar en iOS 15, entonces ya el dispositivo está viejito, o sea, ya está viejito, ya como que nada que hacer, ¿no? Entonces pues nada, vamos ya a dejar el video hasta aquí. Cualquier comentario, cualquier cosa que quieras decirme o cualquier comentario que quieras dejar en general, pues lo dejas acá abajo en la cajita de los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.